Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Buenos días, qué gusto que nos acompañas el día de hoy aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000. ¿Y ya te diste una vuelta ya por el Metrobús por la Ruta Norte? Bueno, ¿te acuerdas que hace 8 días hablamos de ese espacio y todo lo que podías visitar si te dabas la oportunidad de conocer esta zona del centro histórico? Pero hay otra ruta, se trata de la Ruta Sur. Sí, allá, en el centro, cuando tú tomas el Metrobús, tienes dos opciones. ¿Qué quieres visitar? ¿La zona norte o la zona sur del centro? Ciudad de México, pedacito de cielo, de edificios tan bellos que saben reír y llorar. Ciudad de México, arco iris de historia, es esencia de gloria, sensontle que canta el amor. La Ruta Sur es una de esas rutas bien bonitas porque también vas visitando diferentes zonas, monumentos, inclusive casas. Hay varias casas que ahora ya podemos observar, sobre todo porque remozaron todas las fachadas y tienes la oportunidad de ir visitando poco a poco todos estos lugares. Hoy vamos a hablar de esa zona sur del centro y te invito a que primero llegues al Metrobús Buenavista, ahí donde sale el Metrobús Buenavista, tomes el letrerito que dice el Metrobús que dice Ruta Sur, abordes y empieces tu recorrido. Vas a empezar primero avanzando hacia el Monumento a la Revolución. Monumento a la Revolución. Fue edificado aprovechando parte de la estructura que en un principio iba a ser destinada al Palacio Legislativo. Ese recinto fue promovido por el presidente Porfirio Díaz y su gobierno, mismo que en el año de 1897 emitió una convocatoria internacional para la realización del proyecto de la futura sede de las cámaras de diputados y senadores. En dicho concurso participaron destacados arquitectos de la época, entre los que destacaba Adamo Boari, mismo que construiría posteriormente el Palacio de Correos y el Palacio de Bellas Artes. Tras un proceso de selección poco claro y lleno de polémicas, el proyecto fue adjudicado al arquitecto francés Émile Bernard. De ese modo, la primera piedra de este edificio fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el propio presidente Porfirio Díaz. Tras un avance notable en el armado de la estructura de acero del edificio, la construcción del Palacio Legislativo fue suspendida por falta de recursos a raíz de las luchas revolucionarias. En voz de Edgar Rojano, encargado de difusión del Monumento a la Revolución. El museo tiene como dos etapas, desde la concepción, desde los años 30 del siglo XX, hasta que se materializa el 20 de noviembre de 1986, que formalmente abre sus puertas. El museo tiene un área que se llama Museo del Sitio, que narra la historia de esta área, de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que terminó siendo un monumento de la revolución, como todos bien saben, y 8 áreas en las cuales se narra el proceso revolucionario, más o menos desde los inicios, evidentemente con el porfiriato como antecedente, hasta llegar al periodo presidencial de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Bueno, es importante desde que es el Museo Nacional, porque hay muchos museos regionales en otras partes de la República sobre la Revolución, pero este es el Museo Nacional de la Revolución. Bueno, mira, importante fue la reapertura en el 2010, con motivo del centenario de del inicio de la Revolución Mexicana. Se remodeló todo, desde la parte arquitectónica, museográfica, y me recuerdo que aquellos días teníamos visitas de fines de semana de 6,000, 10,000 personas. Y fíjate que este espacio es uno de esos lugares que hemos visitado poco últimamente, sobre todo porque como había muchas obras cuando se hizo esto del Bicentenario, la plaza se modificó. Esa plaza se llama Plaza de la República. Y ahora, si no has empezado a visitar este espacio, si no te has dado la oportunidad de conocer el nuevo Museo de la Revolución,
tienes que hacerlo. Hay mucha gente que tenemos la imagen de esta Plaza de la República muy solita. Yo recuerdo hace como 15 años, pues nadie iba por allá. Inclusive hacíamos recorridos y éramos el único grupo de turistas en esta zona. Sí, nadie. Inclusive ahora sí, ya es realmente un cambio total. Porque está viva, de verdad, esta Plaza de la República dio un cambio radical. A partir de que hacen este remodelamiento de la plaza, este remozamiento de la plaza cambió. El concepto es muy distinto. Para empezar, en la calle de Valentín Gómez Farías, que es la que nos conecta directamente con la Plaza de la República, vas a encontrar una gran explanada y unas columnas que son realmente metálicas, en donde están pues el nombre de los diferentes estados de la República Mexicana. Tú la sigues y vas a llegar al gran monumento a la Revolución. ¿Te acuerdas cuando ahí estaba la locomotora? Bueno, ya se la llevaron. Ahora quedó una explanada bastante amplia y nos recibe el Monumento a la Revolución, que ya tiene visitas guiadas. Cada semana tiene sus propias visitas guiadas. Ahí colocaron al centro un elevador de cristal, y puedes tomarlo y entonces tener la vista. Subes y vas viendo realmente el acceso hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Además, remozaron por completo el Museo de la Revolución Mexicana. Yo recuerdo que cuando estaba en la vocacional, allá por el 1996, nos mandaron a visitar este museo y a mí me parecía muy oscuro, muy oscuro. Pues estaba interesante, sí, pero estaba muy oscuro. Ahora cambió el concepto. Realmente es un museo muy vivo, es un museo con mucha luz. Inclusive las esculturas que pusieron ahora de la Revolución son muy distintas. Además tiene más elementos, se presenta el proyecto original que se quería hacer, que era un palacio legislativo durante la época del Porfiriato, que nunca se termina, y agregaron este elemento del elevador. Además, si tú puedes seguirlos a ellos en Facebook, así se llama, Museo de la Revolución o Monumento a la Revolución, tienen muchas actividades. Hay una que me llama la atención. Hubo un concurso en el Día del Amor en donde la gente se tomaba fotografías desde el mirador del monumento y las mandaban ahí a la página. Una vista así es increíble. Bueno, ahora ya tienes una ventaja, ya está el elevador. A mí todavía me tocó subir las escaleras. Las escaleras del Monumento a la Revolución para llegar realmente a este mirador eran pesadas, muy pesadas, pero maravillosas, porque entrabas por una de las columnas, ibas observando esta estructura metálica que tenía el monumento y te quedabas maravillado cuando llegabas a la parte alta. Y ahí observabas toda la ciudad, es la mejor vista. Hacia el centro histórico puedes ver la Alameda, la Avenida Juárez, empiezas a ver cómo se convierte en la calle de Madero. Tiene una forma distinta de ver este monumento a la Revolución, que es una belleza y que se revitalizó con este cambio en la plaza. Dicen que realmente cuando se hace el proyecto, hacia 1897, originalmente, Porfirio Díaz quería contar con un palacio legislativo y quería darles así una gran importancia. El proyecto era bellísimo, era una especie de Capitolio, como el Capitolio de Estados Unidos, bellísimo, pero los recursos no alcanzan. Por ahí varios arquitectos dijeron que realmente nunca lo iban a poder terminar. ¿Saben por qué? Porque iba a ser muy caro, muy caro. Con todo y el poder económico que tenía Porfirio Díaz, dijeron, no, es demasiado caro, nunca lo van a terminar y solo va a quedar así, como la tentativa de un palacio. Y eso parecía realmente una profecía que se realizó. Cuando empiezan a hacer, primero se hizo una gran excavación y colocan toda la estructura metálica. La empresa que trae toda esta estructura se llama Milliken Brothers. Milliken Brothers empieza a hacer todo el armado de la estructura, pero llega la revolución. Y la revolución detiene esto. Así se queda durante muchos años, hasta 1932, cuando se decide desmontar toda la estructura metálica y utilizar ese material en alguna otra obra. Entonces,
llegó un personaje que se llama Carlos Obregón Santacilia. Carlos Obregón Santacilia, arquitecto mexicano del siglo XX que realizó cerca de 150 obras en un lapso que va de la década de los años 20 a los 60. Nació el año de 1896, el 5 de noviembre en la Ciudad de México. Miembro de una familia muy numerosa, fue el séptimo hijo de un total de 10. Durante gran parte de su infancia recorrió las calles de una ciudad que en ese tiempo no sabía lo que era la arquitectura local, ya que las obras que se levantaron en esa época eran dirigidas por extranjeros. Entre sus obras cabe destacar Pabellón de México en Río de Janeiro. Fue un proyecto que ganó el concurso por parte de la Secretaría de Industria y Comercio. Lo llevó a cabo antes de obtener su título. La Secretaría de Salubridad y Asistencia es un conjunto de 3 cuerpos articulados por medio de puentes de acero que en sus áreas libres genera jardines. Monumento a la Revolución. Él retoma la estructura inicialmente planeada para el nuevo Palacio Legislativo y la vuelve un monumento que enaltece el movimiento opositorio. Fallece en septiembre de 1961 en la Ciudad de México, víctima de cáncer. Amigo de grandes intelectuales y artistas de su época, la ausencia física de Carlos Obregón Santacilia fue motivo de homenajes muy sentidos. Se había criado ahí en la tabacalera y él decía que nunca iban a poder hacer otra obra si la desmontaban por completo. Presenta un proyecto a Alberto J. Pani y le dice que ¿por qué no hacer de ese Palacio Legislativo un monumento a el movimiento que lo detuvo, que fue la Revolución? Y entonces deciden recubrirlo con cantera, colocar esculturas, hacer algo más nacionalista. Y la arquitectura que lo rodea así es nacionalista, es Art Deco. De esas esculturas que lo rodean vamos a hablar cuando regresemos. Estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos aquí en Ciudad Viva. Yo te invito a que nos sigas en Facebook, en nuestra página Visitas Guiadas México, página oficial, para que puedas ver alguna de las fotografías de este lugar, del proyecto original que tenían para el Palacio Legislativo de Porfirio Díaz y que nunca se llevó a cabo. También otra de las cosas que destacan en este monumento a la Revolución es que muchos de los elementos que iban a decorarlo ya habían llegado a México. Uno que me encanta son 2 leones, unos leones que iban a custodiar ahí la entrada a el Palacio Legislativo. Pero esos leones, como ya no se hizo el palacio, deciden mandarlos a otro lugar y los mandan allá, a Chapultepec, sí, en la famosa Puerta de los Leones. Esos leones hermosos eran para el Palacio Legislativo y así van distribuyendo diferentes elementos de ornato por la Ciudad de México. Ornato, adorno o conjunto de adornos que embellece algo. Después, Carlos Obregón Santacilia convoca también a un concurso para hacer los conjuntos escultóricos que iban a decorar el monumento a la Revolución. Esos 4 conjuntos escultóricos tienen que ver con las leyes mexicanas y para elaborarlos se toman como modelos a los obreros, inclusive también a la familia de Obregón Santacilia. Y es una belleza, de verdad, el monumento es una belleza. A veces la gente no lo quería visitar, les decía, porque nadie iba para allá, estaba muy solito. Pero a partir de que se hace este remozamiento de la plaza, ¡wow! Fue un boom. A mí ya no me ha tocado para nada verla sola. La Plaza de la República, que es la plaza en la que se ubica el monumento,
todos los días tiene actividad. Colocaron unas fuentes bailarinas, unas fuentes que se activan en determinada hora del día y bueno, es la delicia de los niños y de los adolescentes que se andan mojando ahí, dicen ya parece un balneario público, ¿no? Además siempre hay eventos, algunas ferias, exposiciones y se reúnen muchos jóvenes actualmente. También me ha tocado, ahí fue la feria de los museos hace como 2 meses, así que ahora es uno de esos lugares vivos y eso está muy bien porque revitaliza el espacio. Cuando tú vas allí a bordo del Metrobús es increíble la vista, porque entra así el Metrobús y de pronto ves enorme el Monumento a la Revolución. Después da una vueltecita y continúa ya hacia el Paseo de la Reforma y después se incorpora hacia Valderas. Antes de llegar a Valderas hay una esquina que me encanta, que es la esquina de la información, así le llaman la gente. De hecho ahí dice esquina de la información, Bucareli y Reforma. En ese espacio tú te vas a encontrar pues varios elementos que tienen mucho que ver con la forma de ser de nosotros actualmente, con los monumentos, tiene mucha historia. Lo primero que ves en esa esquina de la información es el edificio del Moro. El edificio del Moro, que es el edificio de la Lotería Nacional. Lotería Nacional es la institución del Gobierno de México encargada de realizar juegos y sorteos legales en el país. La lotería está comprometida con la capacitación de recursos financieros a través de la venta de billetes de lotería en diferentes sorteos y esta empresa trabaja para impulsar el proceso de redistribución de una parte considerable de la riqueza, tanto en la generación de empleos como en la adecuada planeación para la inversión institucional en la entrega de más y mejores premios. En voz de Patricia Alejandra Romero, encargada del área administrativa de la Lotería Nacional. Bueno, les puedo contar sobre la historia de la ahora Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que es una institución de mucho arraigo en el país. De hecho, en este año, el 7 de agosto de 2014, cumplió 244 años de fungir como tal, como una institución de asistencia pública. Y esto es porque en la época de la colonia, el rey de España, Carlos III, se mostró muy interesado en crear, precisamente en la Nueva España, una lotería que se basara en las loterías que se utilizaban en Inglaterra y en Holanda. Y es así que el 7 de agosto de 1770, en la Nueva España se dio la noticia de que se contaría con una lotería, la primera en Latinoamérica. Y esta tuvo el nombre de Real Lotería General de la Nueva España. Posteriormente, hasta 1771, es cuando se celebra el primer sorteo y, la primera aportación que fue otorgada a esta causa de beneficencia pública se realizó 10 años después por el virrey que se llamaba Don Martín de Mayorga, y hizo esa primera aportación para el hospicio de los pobres. Eso digamos que es el antecedente originario de la lotería. Posteriormente, otro dato relevante puede ser que el edificio Moro fue uno de los principales edificios representativos del Art Deco en nuestro país. Actualmente tiene unos pocos años que ha sido remozado para que pueda aún disfrutar de esas características. El Art Deco también es muy revolucionario en cuanto al sistema hidráulico construido. Esto es que está basado en un sistema que permite que soporte los movimientos sísmicos y hasta la fecha sigue este edificio, que es muy bonito. Les invito a conocerlo, sobre todo ahora que cuenta con el mural que fue elaborado para el bicentenario celebrado en nuestro país por el maestro Otero. Aquí pueden ustedes venirlo a observar en el salón de sorteos. Entrada libre, entrada gratuita, para que puedan conocer plasmado en el mural la historia de la Lotería Nacional. Por cierto, también una incorporación novedosa es que en el año 2001 se permitió la participación de las niñas en el grupo de niños gritones.
y esto fue inaugurado con un sorteo celebrado el 5 de enero de 2001, en el que participó o fue encabezado por el presidente de la República en ese entonces. Ese edificio del Moro, dicen realmente que fue de los primeros edificios altos de la Ciudad de México. Tenía cerca de 17 pisos. Y es que esto de la lotería, las apuestas y demás, tiene una gran historia. Allá en la época virreinal, el lugar de juego era San Agustín de las Cuevas, y más adelante y poco a poco la gente iba apostando y se reunía pues para ver qué ganaban. Inclusive el Periquillo Sarmiento nos cuenta de cómo él llegaba a un cajón de juego y ahí pues apostaba o ganaba todo o lo perdía, pero así se llevaba a cabo todo esto en el día a día. Así que cuando llega la lotería virreinal, no hubo mucho problema. Después Santa Anna la va a retomar y la va a utilizar para poderle dar recursos a la Academia de San Carlos para que con este dinero pueda comprar diferentes obras a nivel internacional. Además, va a servir también durante la época de Benito Juárez para promover y patrocinar también parte de la construcción del ferrocarril, aunque Benito Juárez no era muy allegado a la Lotería Nacional. Después la Lotería Nacional se va a utilizar para pagar también parte del Pabellón de México en la Exposición Universal, que va a mandar el Kiosco Morisco como una muestra a esta feria internacional. Por eso también el Kiosco Morisco, cuando regresa a México, se utiliza para los sorteos de la Lotería Nacional. Y es que la Lotería Mexicana además hizo varios cambios. Dicen inclusive que es más sencilla que otro sistema que existía en Europa. Por eso al modelo de la Lotería Mexicana se le llama el sistema mexicano o el sistema de la Lotería Nacional Mexicana. Es diferente. ¿Y se acuerdan de los niños gritones? Esos niños gritones que siempre salen ahí cantando los números. Tú tienes la oportunidad de visitar este edificio del Moro. Toda la semana hay acceso cuando se llevan a cabo los sorteos. Nos han contado que el día que es el sorteo de Navidad, bueno, eso está a reventar. Y por ahí tengo mucha gente que me ha dicho que sí, realmente ganó la lotería. Una de las personas que nos acompañó a un recorrido allá en la Tlaxpana me decía que su papá se ganó la lotería y que con ese dinero lo dividió entre todos los hermanos y con eso cada uno compró su casa. Imagínense cuánto dinero ganaron. Entonces, este lugar está muy relacionado todavía en el día a día. Tú puedes visitarlo, tú puedes asistir a cualquiera de los sorteos que tú quieras y el acceso es libre. El salón es bellísimo, pero hubo un cambio radical. Ya no solamente son los niños gritones, no, ya están las niñas. Ya se permite a las niñas que entren a este sorteo y que puedan ellas hacer el cantar, ¿no? Esos números, que me encanta el sonidito de los niños gritones de la Lotería Nacional. En voz de los niños gritones de la Lotería Nacional. Aquí nos capacitamos y ensayamos para ya luego cuando estemos en el escenario gritar números y premios y en el ábaco. Pues se siente bonito porque nos están ahora como agradeciendo de que hicimos una ayuda a un niño o a alguien que está ganando un premio o así. Cuando estamos en la escuela, nos ayuda a ser mejores personas, a desarrollarnos y a no tener miedo. Aquí también les comentaba yo, se considera este espacio, este edificio, como de los más innovadores en su momento, porque utiliza un sistema de cimentación que permite construir diferentes pisos, aunque tiene el riesgo, en este caso, aunque está construido sobre un lago. Ahí todavía le toca parte del hecho del lago. Después de este edificio del Moro, se va a construir ya la Torre Latinoamericana. Así que en eso radica la magia de El Moro. Cuando lo visites, es importante, es un edificio blanco. En la puerta vas a encontrar
una escultura de una mujer que lleva una especie de jarrita y vierte una gran cantidad de monedas a una fuente. Es bellísimo. Además tiene en la portada a la representación de la diosa de la fortuna, así que qué mejor lugar para ir a ver un sorteo que el edificio del Moro o de la Lotería Nacional. En este espacio, además, antes de que estuviera el edificio como tal, estuvo la casa de la hija de Porfirio Díaz, sí, ahí de Amada Díaz. Amada Díaz. Amada Díaz había nacido fuera del matrimonio en 1867. Su madre, Rafaela Quiñones, la entregó a su padre en 1879, cuando éste ya estaba en el poder. Delfina Ortega, primera esposa de don Porfirio, y después Carmelita Romero Rubio, la cuidaron y aceptaron como hija propia. Estuvo casada desde 1888 con Ignacio de la Torre y Mier, un empresario interesado en casi todo lo que le diera poder, más dinero e influencia, a pesar de que provenía de una de las familias más acaudaladas y mejor emparentadas del país. Amandita Díaz y su esposo eran parte de una suerte de realeza que organizaba suntuosos bailes y los diarios lo reseñaban con gran detalle. La princesa del porfiriato cayó en depresión después del exilio de su padre, de la aprehensión de su marido y la crisis económica. Ahí estuvo, su casa era bellísima, era una casa muy muy a la europea, completamente con mansarda, bellísima, y ahí estuvo su casa, ellos la adquieren, más adelante estuvo la comandancia de la policía, y después ya la Lotería Nacional lo compra. Enfrente hay una litografía en la que se observaba el caballito de Tolsa, y hay más que visitar a lo largo de esta ruta sur del Metrobús, pero de esto vamos a hablar cuando regresemos. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ya estamos aquí en Ciudad Viva, en Radio 1000, hablando de esta ruta sur del Metrobús que por solo 6 pesitos te hace un recorrido turístico. Bueno, no turístico, eso ya te lo vas tú imaginando. Y estábamos hablando de una de las esquinas, la esquina de la Información, en donde está el edificio del Moro. Y ahí muy cerca se estableció en su momento el Caballito. A un costado ahora existe una escultura enorme, le dicen el Caballote, de Sebastián, un amarillo bellísimo. Enrique Carvajal. Si hay algún escultor al que le apasionan las matemáticas, ese es Enrique Carvajal, conocido por el sobrenombre de Sebastián. Nacido en Chihuahua en 1947, sus esculturas combinan figuras abstractas y geométricas. Una escultura genial de Sebastián es el Caballito, ubicado en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México. La geometría de esta escultura emerge del octaedro, compuesto de 8 triángulos equiláteros y generando una armonía sublime. Como él dice, su obra representa a su país, México. Pero su lenguaje artístico y el matemático y geométrico es universal. Se distingue claramente de otros escultores por las formas geométricas de sus obras. Que también pues sirve de ornato, pero realmente se utilizó para cubrir una gran lumbrera. Por eso dicen que en la madrugada se ve como que le sale vapor de la boca, ¿no? Es parte de esta lumbrera. Y Sebastián dice que pues su caballito tiene mal aliento, porque huele muy mal por las madrugadas. Y allá, bueno, vas a encontrar también otros edificios bien interesantes. Está precisamente el edificio del periódico Excelsior. A un costado hay una casa. Yo no sé si te has dado la oportunidad de visitarla, pero está sobre Bucareli. Ese edificio era el primero que tuvo. De hecho, parece como que se lo comió todo el edificio moderno. Y es bellísimo porque es de estilo ecléctico. Y lo hace el mismo arquitecto que hace el edificio de High Life, Silvio Contri. Silvio Contri, arquitecto italiano que nació en 1856, viajó a México por orden de Porfirio Díaz para ayudar al progreso de la Ciudad de México. Entre sus principales proyectos está el edificio para la Secretaría de Comunicaciones, ahora MUNAL, Museo Nacional de Arte. El MUNAL resguarda sus colecciones en el antiguo Palacio de Comunicaciones, edificio creado en 1904. Ante el Palacio del MUNAL se extiende la Plaza Tolsa,
y se exhibe la estatua de Carlos IV, conocida como el Caballito de Tolsá. Este arquitecto maravilloso, Silvio Contri, hizo también el proyecto, bueno, realmente todo el Palacio de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte, hace el edificio High Life y el edificio del periódico Excelsior. Y vamos a continuar por esta ruta sur y vamos a seguirla, esta ruta sur del Metrobús, y vamos a llegar a la calle de Valderas, ahí va a dar vuelta. Y muy cerca de Valderas existe un mercado de artesanías. Sí, el mercado de artesanías de la Ciudadela. En voz de Rubén Darío, artesano de la Ciudadela. Hemos permanecido aquí y se ha vuelto un símbolo de la ciudad. Es un lugar obligado para la visita de los turistas nacionales y extranjeros. Nos consideramos afortunados porque nosotros conservamos las raíces y las tradiciones de nuestro país. Pues mire, anteriormente vivíamos de la exportación a diferentes países en Europa y otras partes, pero actualmente el mexicano está consumiendo ya las artesanías mexicanas para la decoración de sus hogares, de sus ranchos. ¿Ya lo visitaste? Tienes que conocerlo. Si te gustan las artesanías, si te gusta coleccionar, si te gusta la platería, las cajitas, las máscaras, todo esto de latón también, las cajitas de latón que son de San Miguel de Allende, visita el mercado de la Ciudadela. El mercado de artesanías de la Ciudadela es uno de esos espacios que tienen gran colorido y precios muy accesibles. Hay gente que me cuenta y decía, es que es muy caro, son artesanías, el precio debe ser pues muy elevado, y no. Ahí en el mercado de la Ciudadela los precios de hecho inclusive son más bajos que en el interior de la República en algunas ocasiones. ¿Sabes por qué? Porque hay artesanos que viven aquí en la Ciudad de México, elaboran la artesanía y ahí tienen sus locales. Entonces están vendiendo directamente y tú puedes adquirir, por ejemplo, un señor que fue con nosotros a ese recorrido. Me encanta porque visitas este mercado, no puedes salir sin algo en la mano. Y ese señor nunca compraba y salió con un sombrero. Dice, no, es que de verdad no lo pude evitar. Él nunca compra. Decía, yo estaba buscando un sombrero así y costaba en la calle 800, aquí 400. La mitad del precio, de verdad, es un lugar ideal para la gente que quiera hacer regalos muy mexicanos. Están muy bien hechas las artesanías, tiene corredores muy definidos, vas a encontrar lo que te puedas imaginar, papel amate, trabajo en cestería, recuerdos, portarretratos, todo, platería, la platería es magnífica, cinturones, talabarterías, monederos, no te alcanza la vista para todo lo que puedes ver en este mercado de artesanías de la Ciudadela. Y el Metrobús te deja en la esquina, el Metrobús Ruta Sur te deja ahí en la esquina. Te invito a que ahí sí te quedes definitivamente unas 2 horas para visitar todo esto. Tiene un área de alimentos y este mercado nace porque cuando se dan las Olimpiadas, pues bueno, es que la gente de otros países a veces llega a México y dice, bueno, yo vengo a la Ciudad de México, vengo a las Olimpiadas y después me voy al otro día, quiero visitar Chichén Itzá. Piensan que está todo muy cerca, o no, pues voy a la Ciudad de México a las Olimpiadas y quiero visitar Oaxaca al otro día y ya regreso a ver el partido. Así como no, es muy distinto. México es un país demasiado grande y entonces con esto el gobierno dice, bueno, queremos que la gente que venga a las Olimpiadas conozca y tenga acceso a todas las artesanías que se elaboran en nuestro país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear un mercado. Y entonces convocan a diferentes artesanos a que lleguen y muestren todos sus productos. Estos artesanos se quedan y entonces se crea este bellísimo mercado de artesanías de la Ciudadela. El mejor lugar para comprar un regalo muy mexicano. Después continúas a bordo de este
Metrobús Ruta Sur, y vas a llegar, vas a tomar la calle de Ayuntamiento, ahí vas a empezar a observar las tiendas en las que ya venden más que nada todo lo que tiene que ver con la plomería y demás. Muy cerca de este espacio se encuentra también un museo, que es el Museo Victoria. El Museo Victoria era una estación de policías. Sí, y era impresionante, parece un castillo, me encanta ese lugar. Este museo, originalmente que era el edificio Victoria, el edificio de la policía, hace como 5 años empezó a hacer exposiciones, unas exposiciones diferentes, muy diferentes. A mí me tocó visitar la exposición del miedo, ahí la visité, ¿no? Yo creo que sí estaba medio de miedo porque un niño que estaba al lado mío se desmayó ahí a la mitad de la exposición, pero está bien bonito el sistema que tienen, es un sistema con unas audioguías que te dan desde el inicio. Y ya empiezas a escuchar todo el recorrido, todo. Y van cambiando de exposiciones. Muy diferente el tema, ¿no? Miedo, vampiros, asesinos seriales. En voz de Filippo Tirzani, creador de la exposición Asesinos Seriales. Abrimos la primera exposición sobre el tema de asesinos seriales en Florencia en 2006. Tras un éxito bastante fuerte, decidimos traer las exposiciones también aquí en México. Se enteraron de las exposiciones los del Museo del Policía, el gobierno, entonces nos pidieron traer estas exposiciones. En verdad, las exposiciones son exposiciones criminológicas, entonces se habla de temas bastante fuertes. Ahí en las de asesinos seriales tratamos de explicar a la gente del por qué esta gente, los asesinos, matan a otra gente. Y hay diferentes casos dentro del museo, hay casos como los de Ted Bundy, casos mundiales, como Ted Bundy, como Andrei Chikatilo, el monstruo de Rostov, que es un caso bastante fuerte. En voz de Sandra Reyes, directora de la exposición Asesinos Seriales. Se trata de hacer una reseña más amplia de lo que es cada uno de los personajes que se les muestra, al mismo tiempo darles una imagen de cómo puede ser o pudo ser alguna de las escenas donde se realizaron los crímenes. Entonces son las piezas, en sí es el personaje, se recrea la figura del personaje, va acompañada con pantallas que les muestran imágenes referentes a cada uno de ellos, obviamente mostrando diferentes escenas del crimen. Y van acompañados, cada una de las exposiciones que tenemos consiste en que se les proporciona un audio a los visitantes que les va a ir explicando lo que van a ir viendo dentro y cada una de las escenografías que van a encontrar. Para la gente que le gusta esa área y no había un museo como tal, pues ese lugar, el edificio Victoria, es increíble, de verdad, vale la pena visitarlo. Cerca de este espacio existe otra plaza, ahí solo a una calle, y en esa plaza está la Academia de la Historia, que también es magnífica. Lo increíble de la Academia Mexicana de la Historia es que la fachada no corresponde al edificio. Tú cuando visitas esta Academia de la Historia, que está en una calle de Valderas, la visitas y dices, ay, como que está torcida, como que está rara la fachada. La historia es que esa fachada correspondía a una casa que estaba en la calle de Venustiano Carranza actualmente. Cuando se decide derrumbar la casa, compran la fachada y se la llevan allá, a la Academia Mexicana de la Historia. Y la ponen así, la van armando. Por eso tú puedes observar unas líneas que no van rectas, que se van como torciendo en la fachada. Y cuando tú entras a la academia, es una casa nueva. Entonces es curioso porque está la fachada, tú te imaginas, no, voy a entrar a una casa señorial seguramente, y los pasillos y los salones, y wow, entras y es un edificio moderno, nuevo, así todo aplanado, todo de concreto, nada de cantera, nada. Es increíble este paso, muy cerca ahí de la calle de Ayuntamiento y Victoria. También te recomiendo unos panquecitos que están muy sabrosos de nata y que venden ahí en la esquina a solo 10 pesitos. Pero vamos a ver otros lugares bien interesantes a visitar en esta ruta sur del Metrobús. Yo soy Sandra Rodríguez y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.
Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Pues vamos a continuar nuestro recorrido aquí en el Metrobús Ruta Sur y te vas a encontrar en ese pequeño espacio de la calle de Ayuntamiento, pues toda la historia que tiene que ver con el mundo artístico también. Muy cerca de este lugar se ubica la XCW. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Y ahí, bueno, era el punto de reunión de todos los artistas del siglo pasado. Les encantaba ir. Ahora ya es un espacio más tranquilo. Hay mucho comercio, mucho comercio. Allá a la vueltecita hicieron una plaza que es la Plaza de los Periodistas. Y la Plaza de los Periodistas es un pequeño jardincito. Mucha gente no lo visita porque pues dicen que hay por aquí, que puedo ver. Colocaron una gran cantidad de bustos dedicados a periodistas y ahora también adaptaron un pequeño espacio para que los niños jueguen. Además me encanta porque el área de juego de los niños tiene un piso que es especial. Dicen, cuando se caen, pues no les duele tanto, porque no es concreto, es como un foamy muy resistente. Y ahí ves a todos los niños de esta zona, los niños que viven muy cerca de este lugar, pues jugando todo el día. Esta Plaza de los Periodistas, y que está realmente a un costado de la estación San Juan del Metrobús Ruta Sur, es una belleza. Es un remanso de paz en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí te vas a encontrar una iglesia, la Iglesia del Buen Tono. Hay una película por ahí que yo vi de la India María, en donde ella está vendiendo enfrente de esta Iglesia del Buen Tono. Y entonces llegan por ella y la suben a una patrulla, ¿no? Pero todavía se veía cuando los autos pasaban frente a la Iglesia del Buen Tono. La iglesia es maravillosa, obra de Miguel Ángel de Quevedo. Y cuando entras, te quedas impresionado porque es muy grande. Está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Por ahí tiene una leyenda, la imagen. Tú entras por un costado, el altar principal está del lado derecho. Y ahí está la imagen de la Virgen de Guadalupe en una bóveda. Y dicen la gente que ha visitado el espacio y también los que cuidan la iglesia, que cuando tomas la imagen de la Virgen, siempre el rostro de la Virgen sale borroso. Y me tocó verlo con 2 fotógrafos que fueron. Y eso se los contó ahí la persona que se encarga de esta iglesia del Buen Tono. La Iglesia del Buen Tono es uno de los templos que se inauguraron durante el periodo de Porfirio Díaz. Inclusive el archivo, cuando tú tengas oportunidad de visitar este espacio, puedes entrar a la sacristía y tienen una gran cantidad de fotografías de 1910 cuando se inaugura, bellísimas, todas en blanco y negro, cuando llegaron las personas que inauguraron la iglesia. La ropa, de verdad parece que estás viendo una película, porque es curioso, yo no he visto tantas fotografías de una inauguración de una iglesia, nunca. Entonces es bellísimo, ves realmente pues la crema innata de la sociedad del porfiriato, toda esta gente bien vestida, bellísima, sus sombreros, los trajes, los carruajes, la ropa de los hombres, los vestidos de las mujeres, bellísimo. Así que date la oportunidad de conocer este lugar, la Iglesia del Buen Tono, que realmente la gente la conoce como la Iglesia de la Guadalupana o la Virgen de Guadalupe. Este templo del Buen Tono tiene una historia bien interesante. Imagínate que toda la manzana, desde donde está la Iglesia del Buen Tono, atrás y a un costado, en donde ahora está una gran oficina de teléfonos, todo eso era una fábrica. Era la fábrica de cigarros del Buen Tono. Cigarrera El Buen Tono. La fábrica de cigarros El Buen Tono S.A. fue fundada por el empresario francés Ernesto Pugivet.
en 1884, quien llegó a México proveniente de Cuba, donde aprendió todo lo relacionado con la industria del tabaco. Hay versiones que fechan el inicio de las actividades de este futuro emporio económico en 1875. El Buen Tono fabricó varias marcas de cigarros durante sus 77 años de existencia hasta 1961, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, en que cerró sus operaciones y fue adquirida por la tabacalera mexicana, hoy Cigatam, perteneciente al Grupo Carso. Un aspecto singular que tuvo esta importante compañía fue el uso que hizo de la publicidad mediante creativas campañas, pues está presente en los inicios de varios campos: la historieta, la radio, la publicidad aérea y el cine. En radio, fundó en 1923 la estación CIV, antecedente de la XEV, donde solo se anunciaban productos de la empresa. Esta fábrica de cigarros hizo una gran innovación. Empezó a vender cigarros que no tenían pegamento a través de un sistema de engranes que permitía hacer un doblez y entonces no tenían pegamento. La historia dice que don Ernesto Pujibet llegó aquí a México en la época del Porfiriato y empezó a vender sus cigarros en la calle, así en un cajoncito. Y así empezó, después empezó a invertir, hasta ser la empresa más grande, la del Buen Tono. Esa empresa del Buen Tono de México se dedicaba a vender cigarros, sí, pero ayudaba mucho a todos sus empleados. Tenía una gran cantidad de empleados. De hecho, muchos de ellos vivían en la actual Colonia Doctores y la Colonia Obrera. Además, mandaron a hacer el edificio La Mascota. Cuando tú visitas el Metro Cuauhtémoc, sales y ves un gran edificio. Es La Mascota. La Mascota es un lugar de ensueño para vivir, y en La Mascota fue hecho para dar habitación aparte de los empleados del Buen Tono, la cigarrera del Buen Tono. Este señor, don Ernesto Pujibet, tenía además una gran relación con sus empleados. Era, dicen, padrino de casi todos los niños que nacían ahí. Ernesto Pujibet nació en Francia el 12 de mayo de 1853. Fue un empresario franco-mexicano, fundador de la fábrica de cigarros El Buen Tono S.A. Fue parte de la textilera San Ildefonso y la cervecería Moctezuma de Orizaba, entre muchas otras empresas, como la compañía explotadora de las fuerzas hidráulicas de San Ildefonso S.A., la cual abastecía en 1897 a la Ciudad de México, con una parte de la energía que iluminaba las calles y movía las industrias. En 1961, El Buen Tono cerró sus operaciones y fue adquirida por la tabacalera mexicana perteneciente a Grupo Carso. Cuenta, alguno de los trabajadores decía que trabajaban los hombres y las mujeres y que se hacían unas novelas de amor increíble, ¿no? Y ya cuando tenían a sus niños, pues la mayor parte de los niños, como el padrino era don Ernesto Pujibet, pues llevaban nombres franceses, así que muy mexicanos, pero con nombre francés, porque el padrino era francés. Además, ellos sí se preocupaban mucho por la seguridad de la gente. A este espacio de la cigarrera del Buen Tono le tocó la decena trágica muy cerca, decían, se escuchaban así todos los disparos, los cañonazos se oían muy cerca de esta cigarrera del Buen Tono. Más adelante, cuando hubo un tiempo en el que quisieron cerrar la cigarrera en 1929, lo que querían era cerrar el templo de la Virgen de Guadalupe con esto de la Guerra Cristera, y entonces los empleados, muy hábiles, tomaron todo el material que había en la fábrica y lo llevaron a la iglesia. Y cuando llegaron realmente a querer cerrarla, el gobierno les dijo, pero es que esto es una bodega, no es un templo, así que no lo pueden cerrar. Vean, abrieron las puertas y pues todo lo de la bodega de la fábrica estaba ahí en el templo. Por eso no lo cierran. Ya después va a llegar la modernidad, va a desaparecer esta cigarrera magnífica, pero nos va a quedar el recuerdo, porque cuando tú visitas esta calle de Ayuntamiento, en la esquina hay un banco, y yo te invito a que veas, en la parte alta dice cigarrera El Buen Tono, y también en la otra esquina. El edificio, bueno, la fábrica tienen que desmantelarla, empiezan a vender todos los terrenos a los costados y solo se conserva el templo.
y atrás del templo, lo que fueron realmente las naves donde se armaban los cigarros, se convirtió en un mercado, en el mercado de alimentos de San Juan. El mercado de alimentos de San Juan, uno de los más conocidos actualmente para la gente que se dedica a esto de la comida y de los alimentos así muy, muy finos y muy exclusivos, tienen que visitar este mercado de alimentos de San Juan, que se divide también por secciones de carnes, de frutas, de verduras y demás, y de muchas cosas que solamente vas a encontrar en ese espacio, en el mercado de alimentos de San Juan. Enfrente de esta iglesia de El Buen Tono también está la actual Basílica de San José, y a un costado otro mercado. Dicen que a lo mejor con esta nueva ruta del Metrobús que ya entra, el Metrobús Ruta Sur, quedó exactamente una estación ahí en el mercado de artesanías de San Juan. Y ese mercado de artesanías de San Juan también tienes que visitarlo porque tiene también unos precios bastante accesibles para la gente. Y hay que tomar en cuenta que este espacio, esta zona, era realmente un nodo turístico porque había una gran cantidad de hoteles que llevaban a sus turistas a comprar artesanías al mercado de San Juan, al de artesanías de San Juan. Así que en una pequeña plaza están 3 lugares increíbles a visitar: el templo de El Buen Tono, el mercado de San Juan de alimentos y el mercado de artesanías de San Juan. Y si tú quieres conocer fotografía de todos estos lugares, pues te invito a que nos sigas en Facebook, en Visitas Guiadas México. Qué gusto que nos acompañaste en este recorrido virtual por el Metrobús turístico Ruta Sur. Yo te invito a que nos escuches la próxima semana de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio 1000, en Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.